Bienvenidos a la última clase de modos de producción. El día de hoy vamos a cerrar revisando el tema de socialismo-comunismo. ¿Por qué socialismo-comunismo? Seguramente habrán escuchado alguna de estas palabras y es común confundir el término comunista con socialista. Es común confundirlos porque son prácticamente lo mismo. Tienen ciertas diferencias, pero lo podemos resumir en lo siguiente. El socialismo es el camino hacia el comunismo. Una sociedad no puede ser comunista sin haber pasado antes por el socialismo, ya que el socialismo es la transformación entre el capitalismo hacia el comunismo o entre cualquier modo de producción, aunque históricamente pues ha sido capitalismo. Ahora, el socialismo y comunismo, ¿cuándo y por qué surgen? Es un movimiento que comienza en el siglo XVIII, es decir, a la par del capitalismo, como consecuencia de los problemas sociales asociados al capitalismo. Miren, el capitalismo cuando surge en Inglaterra, las condiciones en las que vivían las personas en esta sociedad, en esta época, en este surgimiento del capitalismo, eran realmente deplorables. Teníamos casos en donde, por ejemplo, había mujeres embarazadas o niños trabajando en grandes empresas, en grandes industrias, en donde, por ejemplo, a los niños, por ser pequeños y cabían en las chimeneas, se les contrataba para limpiarlas o hacer trabajo dentro de ellas y salían con llagas porque todavía estaban muy calientes las chimeneas. La expectativa de vida de estos niños, desde luego, pues era muy baja, al igual que de los obreros y mujeres. Entonces, debido a estas consecuencias o problemáticas sociales, pues comenzaron a organizarse los gremios o comenzaron a organizarse y se crea la URSS o la Unión Soviética, que es la primera nación socialista. Solo que antes de entrar en la revisión exhaustiva de lo que es el socialismo y comunismo, hay algunas consideraciones que tenemos que tener. Los modos de producción son conceptos con un alto grado de abstracción y no corresponden exactamente a la realidad en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos hablando de comunismo, estamos hablando del modo de producción en general a manera teórica, al igual que el capitalismo, al igual que el esclavismo, feudalismo, etcétera. No estamos hablando de alguno en particular. Únicamente se marcan las características generales de cada modo de producción. Si quisiéramos hacer un análisis más completo de cada país, tendríamos que hacer una revisión histórica y de sus superestructuras particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo mencionar ahorita ciertas características del socialismo y que ustedes me digan, a ver, profe, pero en Cuba no es así. ¿Por qué? Pues porque Cuba tiene características muy particulares que la hacen diferente a, por ejemplo, del socialismo en China o del socialismo en lo que fue Alemania o el socialismo en lo que fue en la Unión Soviética o hoy Rusia, etcétera. Al igual que el capitalismo, México es un país capitalista y no me van a decir que es igual que Corea del Sur o igual que Estados Unidos o Japón. Aunque son capitalistas cada uno de estos países, cada uno tiene características que lo hacen únicos y diferente, y que si quisiéramos estudiar este modo de producción en particular, tendríamos que considerar características geográficas, climáticas, sociales, políticas, económicas, para poder entenderlo en particular. Dicho esto, pues continuemos con el análisis del socialismo. ¿Cuáles son las características principales de este modo de producción? Bueno, la propiedad, aquí no existe la propiedad privada. Bueno, dicho sea de paso, en el socialismo sí existe, en el comunismo ya no. Lo que se hace en el socialismo es empezar a abolir la propiedad privada para que sea una propiedad pública de los medios de producción. ¿Sí? Entonces, la propiedad social de los medios de producción. ¿Qué significa esto? Que puede estar en manos del Estado o de cooperativas, entre algunas otras formas de organización.
¿Qué son las cooperativas? Ustedes, si han escuchado hablar, una en México muy famosa es Pascual Boing, los jugos Boing, es una cooperativa en donde no existe un dueño, existe varios dueños, todos los obreros son dueños de esa cooperativa. Entonces, las ganancias se distribuyen entre todos. Entonces, en el socialismo o comunismo, la forma de organización es esta. Los bienes pueden estar en manos de las cooperativas o en manos del Estado. Entonces, la propiedad privada no existe. Pero ojo aquí, algo muy importante. La propiedad personal sí existe y es el derecho a uso y disfrute de objetos personales. Por ahí yo he escuchado por ejemplo, los posts de Facebook que dicen, te vamos a explicar economía bien sencillo. Capitalismo, tú tienes 2 vacas, vendes una, te compras un toro, los reproduces, obtienes ganancias. Socialismo, tienes 2 vacas, el gobierno te quita una vaca y se le entrega a tu vecino que no trabaja. Claro que no, eso no es socialismo y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que sí es cierto en el socialismo es que sí existe la propiedad personal. O sea, si tú tienes tu casa, es tu casa, no es casa de todos. No puede llegar el vecino o cualquiera a meterse a tu casa a dormir porque son socialistas. No, eso es una aberración, eso no es cierto. Si tú tienes un carro, es tu carro, es propiedad personal. Entonces, ojo ahí, hay que tener una claridad en estos dos conceptos de propiedad privada y propiedad personal. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿existe la propiedad personal dentro del socialismo? Ya ustedes sabrán. ¿O cuál es la diferencia entre propiedad privada y propiedad personal? ¿Sí? Las clases sociales sí existen en el socialismo, sin embargo, tienden a desaparecer. Es decir, podemos tener capitalistas o podemos tener dueños de los medios de producción y obreros, pero esas relaciones tienden a desaparecer y cuando ya estamos en el comunismo ya no existen clases sociales. Todos somos iguales o hasta cierto punto. ¿Por qué? Por ejemplo, en Corea del Norte, eh, todo, hablando de la propiedad, es del Estado. ¿Quiénes van a tener casas? Vas a tener acceso a diferentes bienes según sea tu contribución a la sociedad. Entonces, por ejemplo, si tú eres ingeniero, si tú eres maestro, si tú estás aportando algo a la sociedad importante, se te va a dar acceso a mejores bienes, se te va a dar acceso a mejor vivienda, se te va a dar acceso a mejores estructuras sociales. Pero si tú no tienes una carrera, si tú no te dedicas a hacer nada, el gobierno no te va a estar manteniendo en el sentido de darte casa y todo, sino que vas a tener acceso sí, a la vivienda y todo básico, pero en un nivel bajo. Conforme contribuyes, tienes acceso a mejores cosas. Y eso es otra crítica que hacen al socialismo, en el que dicen, nada, en el socialismo se mantiene a los huevones. No es cierto. En el capitalismo se mantienen los huevones. Entonces, esa parte en el socialismo tampoco es cierta. Es conforme contribuyes, tienes derecho a mejores accesos. La diferencia aquí es que lo que sí tienen acceso todos es a los bienes básicos. Por ejemplo, comida, casa, salud, educación. Eso es una diferencia. Pero ahorita lo vamos a ver más. Las relaciones sociales de producción son de ayuda mutua y desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, en el capitalismo existen supuestos en el que dicen, mira, el individualismo es bueno en el capitalismo. ¿Por qué? Si tú te preocupas por tú estar bien, todos vamos a estar bien. ¿Por qué? Yo ya me preocupo por yo estar bien. Tú te preocupas por tú estar bien. Él se preocupa por él estar bien. Ella por ella estar bien. Y dice la teoría, si todo el mundo se preocupa por estar bien, en conjunto todos estamos bien. Pero hay un problema. No consideraron que yo puedo estar mejor si los friego a ustedes. Si yo les quito sus medios de producción, si yo abuso de ustedes en jornadas laborales, yo puedo estar mejor. Entonces, ahí no se cumple. En el socialismo, la perspectiva es diferente, es ayuda mutua y desarrollo de fuerzas productivas, es decir,
Para yo estar bien, necesito que todos estemos bien. Yo no puedo estar bien si ustedes están mal. Esa es una diferencia fundamental. Por esta parte, se dice que el comunismo es utópico. Utópico es algo que nunca se va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el ser humano es envidioso, el ser humano es egoísta, entonces siempre estamos pensando en nosotros mismos. Pero esto es gracias a la superestructura que nos ha creado el capitalismo. La URSS, es importante que sepamos esto porque, por ejemplo, también nos dicen un poco sobre, tú eres socialista, entonces no uses iPhone, no uses celulares, no uses redes sociales, porque esas se nacieron en el capitalismo. Nos pintan los países socialistas como países atrasados, pobres, sin dinero, etcétera. Y la verdad es que no es así. La Unión Soviética desarrolló tecnologías de punta. Por ejemplo, fue la primera nación en el mundo en lanzar un satélite en órbita. Fueron los primeros en mandar un perro al espacio, a Laika, por si no hayan escuchado su historia. Laika era un perrito callejero que tomaron en la Unión Soviética, lo entrenaron y lo mandaron al espacio. Desgraciadamente, pues allá se murió, pero era parte, o sea, era una misión sin regreso. También mandaron al primer humano, que fue Yuri Gagarin, al espacio, y a la primera mujer, Valentina Tereshkova. Entonces, ustedes pueden googlear estos nombres e investigar un poquito más de esta historia, pero aquí estamos viendo cómo una nación socialista pues tenía tecnología de punta. La explotación del hombre por el hombre no se da. En el socialismo sí, porque estamos en una transición, pero ya en el comunismo ya no existe. El excedente se distribuye a la sociedad o se reinvierte en investigación social. Entonces, esa es otra diferencia fundamental. Importante, dejan de producirse mercancías, pues los bienes son para satisfacer necesidades humanas, bienes satisfactores. Comentábamos en el capitalismo, un problema de ese modo de producción es que se les deja libertad a las personas de decidir qué producir y cuánto producir. Y eso a veces se encuentra con que yo creo que voy a vender esto, que se va a producir, que si yo produzco vasos, se van a vender. Y resulta que en el mercado no se ocupaban vasos, se ocupaban platos. Entonces hay una diferencia entre la oferta y demanda que nos lleva a crisis. En el socialismo comunismo, al producirse de acuerdo a las necesidades, se evitan las crisis y no hay crisis económicas. Ahora fíjense algo importante. Nos han planteado, por ejemplo, que aquí hay un pequeño ejercicio. Vean estas ciudades de aquí abajo. ¿Son ciudades capitalistas o son ciudades socialistas? A lo mejor ya reconocieron alguna de ellas. Esta de la izquierda es Cuba, tiene autos clásicos. Esta del centro es Rusia, es la Plaza Roja. Y esta de la derecha es Pyongyang, en Corea del Norte. Entonces, vean cómo la superestructura siempre nos muestra lo que quiere. Yo aquí les hago, por ejemplo, esta ciudad, bueno, ya viene el nombre, yo les puedo decir, así es el capitalismo. Si yo fuera un país socialista y estuviera educándolos a ustedes bajo el régimen socialista, yo les diría, es que miren cómo viven en el capitalismo. Estas ciudades en Estados Unidos, una de las cunas del capitalismo, vean cómo viven. Pero no, estaríamos hablando de una forma sesgada. Evidentemente, hay ciudades capitalistas muy hermosas, hay ciudades socialistas muy hermosas, hay ciudades socialistas también destruidas. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un contexto político muy complicado que vamos a hablar ahorita muy rápidamente. Otra característica es que la producción tiene fin de satisfacer necesidades y no la obtención de ganancias. Eso a lo mejor es un poquito complicado de entender para nosotros porque desde que nacemos hemos estado inmersos en un sistema en donde todo es vende, 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 ganar, lo importante es la ganancia, etc. Hay planificación centrada de la producción, lo cual permite producir para la satisfacción de necesidades sociales.
Eso es lo que comentaba, que nos lleva a la eliminación de las crisis económicas, ya que se produce de acuerdo a las necesidades. Ahora, fíjense, el capitalismo o el socialismo, ¿qué ha pasado con él? ¿Por qué, por ejemplo, en Cuba la gente huye del país? ¿Por qué no les gusta estar en Cuba? Si estamos hablando del socialismo, donde todos buscamos la hermandad, buscamos la igualdad, etc. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recordemos que en esta guerra, parte de los aliados era la Unión Soviética, con, con la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces eran socialistas o comunistas y capitalistas unidos para acabar con el régimen nazi. Cuando se gana la Segunda Guerra Mundial, que fue en gran parte gracias a los aliados de la Unión Soviética, el mundo voltea a ver a la Unión Soviética y dicen, oye, a ver, cuéntame de eso del socialismo, se oye interesante. Entonces, diversos países comienzan a tomar un interés hacia ese modo de producción. Estados Unidos, como país capitalista, también obtuvo beneficios de la Segunda Guerra Mundial. Se les conoce como el boom económico después de 1945, en donde ellos empiezan a tener una gran cantidad de dinero porque las guerras son malas, pero las guerras dejan dinero. Por eso Estados Unidos tiene una economía de guerra, pero ya ese es tema de otro momento. Pero Estados Unidos, al ver que el socialismo estaba tomando poder en el mundo, ellos empiezan a atacar a la Unión Soviética con propaganda del el comunismo es malo, el comunismo es pobreza, vean el capitalismo, tenemos nosotros prosperidad, y sí la tenían, pero era una prosperidad que iba a durar poco, porque solo fue el boom de la Segunda Guerra Mundial. Después de años, esta prosperidad dejó de serlo y necesitaron la guerra del Golfo Pérsico, la guerra con Irak, la guerra con Irán, etcétera. Entonces, Estados Unidos, para poder mantener su ritmo de vida capitalista, requiere de guerras. Entonces, comenzaron a atacar a los países socialistas y entramos en la Guerra Fría. La Guerra Fría, si recordamos, fue una guerra en donde no hubo confrontación real. Simplemente de Estados Unidos decía, yo tengo armas nucleares. Y Rusia decía, yo también tengo armas nucleares. Entonces empezaron a competir por ver quién tenía mejor armamento, pero Estados Unidos exportaba armas, vendía armas a otros países, Rusia no. Entonces en algún punto Rusia tuvo que decidir entre seguir produciendo armas y continuar en esta carrera armamentista o pararle y perder la guerra con Estados Unidos, pero poder mantener a su población. Entonces ellos optaron por mantener a la población porque ya estaban ellos entrando en una crisis económica debido a esta parte de que o destinas dinero a la producción de bienes de necesidades sociales o destinas dinero hacia la guerra. Entonces optaron por apoyar a la sociedad y eso los hizo perder la guerra. En ese momento la Unión Soviética se disipa y se convierte en Rusia, país que ya es capitalista, aunque con ideas socialistas todavía, pero pues digamos que se muere la mamá del socialismo. Entonces todos los países que habían adoptado este modo de producción, pues se vieron desamparados porque ellos estaban apenas instaurando este método de producción y Estados Unidos comenzó a atacarlos. Con China no pudo porque China es un monstruo asiático, es el de los grandes, el tigre asiático, entonces a ellos no los pudieron hacer nada. Pero a países como Cuba, ¿qué hizo Estados Unidos? No la invadió, pero les puso un cerco económico. Ese cerco económico evita que Cuba pueda comerciar con otros países. Entonces, por ejemplo, México no puede hacer comercio con Cuba porque tienen el cerco económico con Estados Unidos. Si México quisiera comerciar con ellos, tendría sanciones económicas con Estados Unidos. Entonces, obviamente, ¿hay precarización en Cuba? ¿Hay pobreza en Cuba? Desde luego que sí, pero no es porque sea un país socialista, sino es porque es un país que ha sido muy atacado por Estados Unidos. Claro que hay pros y contras del socialismo. O sea, en el socialismo, por ejemplo,
existen menos libertades en algunos sentidos. A ti se te dice lo que vas a estudiar desde que eres joven. Y eso a lo mejor a nosotros no nos parece. Es una idea loca, que digan, oye, ¿por cómo me van a decir a mí qué estudiar, no? Pero hay orientación vocacional. Ellos desde que eres niño van viendo hacia qué te inclinas, hacia qué tienes actitudes, y con base en eso te seleccionan tu área en la que vas a estudiar. Si no quieres estudiar, puedes no hacerlo, pero vas a estar, vas a tener derecho a una vida pues precaria. Precaria en el sentido que no vas a tener acceso a lujos, pero sí vas a tener comida, vas a tener vivienda y salud, cosa que en el capitalismo no pasa. En el capitalismo tenemos gente que se muere de hambre, tenemos gente que se muere porque no tiene dinero para pagar el hospital, tenemos gente que vive en la calle. Entonces, son pros y contras. En los países socialistas, generalmente no existe la alfabetización, o sea, todos saben leer y escribir. Todos tienen, en Cuba no hay desnutrición infantil, por ejemplo. Entonces, vean la perspectiva entre los pros y contras de cada uno de los modos de producción. El capitalismo tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Igual el socialismo tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Una cosa mala del socialismo, por ejemplo, en Corea del Norte, es las personas que están a cargo de ese país. Aunque es un país socialista, está a cargo de una familia, que es no recuerdo el nombre de este gordito que maneja Corea del Norte, pero pues, es una familia que también ve por sus intereses. Existe la corrupción en esos países también. Entonces, para efectos de esta clase, solo es que ustedes conozcan un poco de estas perspectivas y conozcan un poco de las formas de organización social que existen en otros países. Seguiremos comentando en las siguientes clases algunas cosas de estos países, pero por hoy es todo. Muchas gracias.